Bueno, espero que estén disfrutando el día cuando escuchen este video, cuando lo vean también. Se trata de un abordaje de la economía política sobre las AFJP y las AFP, es decir, aseguradoras de pensión de Argentina y Chile. La verdad que, bueno, este es un trabajo que tuve el honor de, de que haya sido publicado en el journal Revista Economía y Administración de la Universidad Nacional de Honduras. Esto fue el año pasado, en el 2022, y bueno, cuenta con todos los requerimientos de un paper científico, digamos. En ese sentido, bueno, la evaluación de doble ciego, revisión si es necesario, etcétera. Así que podemos avanzar haciendo estas aclaraciones y que también corresponde aclarar que, que soy consciente que las AFP continúan, mientras que las AFJP en Argentina fueron descontinuadas. El tema es que las AFP no funcionan. Bien, analicemos estos casos. Primero, y como esto es no solo esto es el resumen, sino que todo este video es un resumen del paper. Hay muchas cosas que quedan detrás. Primero, si tengo que señalar algo que está por fuera de este video, es que la literatura, el estado del arte, no llega a un consenso respecto a qué modelo de pensión es el más eficiente. Y por eficiente se entiende, por supuesto, que dé la rentabilidad que el aportante espera según sus aportes, sin estafarlo, sin caer en básicamente un capitalismo de amigos, como ocurre en varios casos y como ocurrió en Chile y Argentina. Bien, básicamente los casos son comparables porque se basaron en un sistema de capitalización de instituciones privadas donde se administraban los fondos de pensión con la intención de generar una rentabilidad de largo plazo. Es decir, cuando las personas ya no se encuentran en edad laboral, dado que su capacidad para estar en el mercado de trabajo no es óptima, bueno, se recurre a esta renta, digamos, a los ahorros de toda una vida. Bien, eh, administradoras de fondos de pensiones para Chile, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones para Argentina. Diferencias, porque la similitud es obvia. La diferencia, básicamente, está en que Chile es un sistema íntegramente privado, menos para los miembros del ejército, y la capitalización privada es efectivamente eh, es obligatoria y es compulsiva, es decir, uno ingresa al mercado laboral y va a estar obligado a elegir una AFP, según riesgo, rentabilidad, etc. Bien, en el 2008, bueno, Argentina deja este sistema para pasar a uno de distribución pública. Bueno, este trabajo lo que va a explorar justamente es cómo fracasaron ambos sistemas. Em, la originalidad acá está en que vamos a ver actores políticos, actores que probablemente no se mencionan, no se enuncian como políticos en algunos momentos, como las ONGs o los empresarios, pero efectivamente tienen una relación política. Eh, sí entendemos por política, por supuesto, una disputa por eh, la cosa común o el bien común, o incluso política partidaria, ¿no? En términos, bueno, primero por el bien común estatal, es decir, en relación con el Estado, eh, y en segunda instancia, sí, como una política claramente partidaria, ¿no? Que responde a una ideología. Bueno, la metodología empleada fue
el institucionalismo, básicamente de Hall, orientado a intereses e ideas. Es decir, se va a asumir que estas aseguradoras tienen determinados intereses o que los actores tienen determinados intereses, pero al mismo tiempo tienen representaciones sobre lo que ellos están haciendo. Es decir, no van a ser siempre, por decirlo de alguna manera, racionales y van a intentar maximizar su ganancia, sino que van a tener estrategias para que puedan tener poder sobre otras personas o sobre otros grupos, sobre otras instituciones, a partir de una percepción y un discurso que no es solamente esto, sino que tiene un correlato material. Bien, el agotamiento de ambos sistemas básicamente es por los errados supuestos teóricos que son de un abordaje neoclásico realmente paupérrimo, como veremos. Bien, en 1981 Chile finaliza con su distribución de pensiones que era, digamos, mixta, no era totalmente pública, habían algunas cajas privadas, pero de cualquier manera, desde 1981 eh, es obligatorio que los trabajadores paguen una contribución obligatoria del 10% de sus ingresos a una cuenta individual de AFPs. Bien, esto implica una medida que, bueno, no es muy liberal, digamos, si entendemos que esto se produjo dentro del marco de la dictadura liberal o neoliberal, si se quiere, aunque en términos más que nada políticos, en términos económicos, digo, de Pinochet, se hace una bancarización masiva en el sentido de que es forzada. Entonces, acá aparecen varias variables, valga la redundancia, que eh, se, se asume que la economía va a crecer. Entonces, como eh, si la economía crece, si las cuentas están en orden, entonces no habría ningún problema por el cual, eh, lo cual supone, por supuesto, salarios eh, acordes, digamos, en términos de poder adquisitivo, es decir, términos de evaluación de PBI por poder adquisitivo, y al mismo tiempo lo que supone es un desempleo bajo. Es decir, que haya justamente aportantes. Y como dije, las Fuerzas Armadas tuvieron sus propios regímenes. Por supuesto, algunos de ellos tenían que salir beneficiados. Bueno, tienen su propia manera de contabilizar sus recursos. Bueno, uno de los principales problemas es que las AFP nacen al calor del Estado. Al nacer de esta manera, uno de los principales problemas que tienen es la concentración, es decir, falta de competencia. Y además, cuando hay una pérdida, es decir, cuando una AFP está a punto de quedar en quiebra, se produce un salvataje del Estado. Y esto no parecería un problema si se plantea simplemente en términos formales, pero si vemos qué ocurre en la realidad, bueno, Chile eh, tiene un desempleo que no es bajo, considerando lo que tiene que solventar el Estado, y la informalidad laboral es alta. Entonces, esto llevó a que en 2008 se amplíe la cobertura estatal de determinadas pensiones, y en 2010 y 2014 se abrieron licitaciones para el ingreso de nuevas aseguradoras. Por supuesto, todo manejado desde el Estado, lo cual básicamente está siendo un capitalismo de amigos, un capitalismo corporativo, que es la norma básicamente en América Latina. Bueno, como mencioné, siguiendo a Gurevich, el mercantilismo no implica necesariamente ayudar a una industria, sino la regulación legal del mercado. Es decir, acá lo que tenemos es que
las aseguradoras tienen un mercado cautivo. Es decir, quién ingresa y quién sale va a ser potestad del Estado. Es decir, la potestad jurídica de quien establece las barreras para ingresar a este mercado va a ser nada más que el Estado. Ahora, si se supone que en el discurso esto da más libertad, que realmente es una muletilla liberal, pero si se supone que da más libertad de acción, bueno, lo que ocurrió fue que ciertos grupos económicos se desarrollaran más que otros. Bueno, acá sigo a Holly Soskice, creo que es la pronunciación. Las empresas no conquistan el mercado por su eficiencia, sino por los intereses políticos que pueda haber, además de los socorros económicos que el gobierno implementa. Es decir, qué tipo de lobby van a estar haciendo para poder acceder a estos beneficios. Bien, voy a continuar básicamente con Chile, no con Argentina en este momento. El sistema de contribución incluye una cantidad mínima de ingresos de jubilación garantizada por el Estado. Por ello, se argumenta que este sistema no debería haber sido clasificado completamente privado. Sin embargo, y acá sigo a Guilión y Bonilla, el sector público es significativamente en el diseño de la regulación de la subvención y la provisión de las garantías necesarias en términos de la protección contra la quiebra de las AFP, compañías de seguros. Lo que se da por pensión mínima, en realidad, es por no poder terminar de salvar la quiebra de las AFP. De esta manera, la pensión mínima no alcanza a cubrir, digamos, lo necesario para una canasta básica para el trabajador chileno. Más aún, por supuesto, si tiene hijos a cargo o alquiler. Bueno, considerando que Chile es una sociedad bastante desigual, así que, bueno, creo que cae de maduro que la pensión mínima no es demasiado útil. Bueno, es un lugar común decir que en Chile hubo una marcada influencia de los llamados Chicago Boys, ¿no? Básicamente todos los de Chicago. Friedman, Stigler, Solow, en fin. Pero, de nuevo, el grupo de economistas no es homogéneo. Entonces, lo que vale en este sentido sí es homogeneizar. ¿Qué es lo que define a todos estos? O sea, ¿cómo podemos encontrar una equivalencia entre todos estos autores? Bueno, porque responden al monetarismo. Entonces, vamos a simplificar en qué implica el monetarismo. Básicamente, el aumento de la oferta monetaria como único causante del aumento de precios en bienes y servicios, los, entre comillas, factores reales de la economía dependen de la economía, de los movimientos del mercado. Hay una inherente estabilidad del sector privado, un énfasis sobre una política monetaria sujeta a reglas que, al controlar el desempleo, eh, quise decir, énfasis sobre una política monetaria, se ve que no está bien copiado, que está sujeta a reglas, es decir, a cuánto se va a estar emitir, antes que a controlar el desempleo. De esta manera, habría una desaprobación en cierta intervención estatal, que sería justamente la de la política monetaria que regule el empleo. Bien, esto es muy importante porque estas premisas, tomadas como verdaderas, son la causante de por qué, o uno de los causantes, de por qué termina siendo un gran fracaso el tema de las AFP. Bueno, empíricamente, ¿qué grupos de interés se encontraban detrás de la consolidación del neoliberalismo en Chile? Bueno, aparece la Sociedad de Fomento Fabril, el Instituto Chileno de Administración de Empresas, la Fundación Adolfo Ibáñez. Lo que pasó
básicamente es que con el ascenso del estado de bienestar chileno, estos espacios convergieron por un escenario al que consideraron pleno de incertidumbres. Esto no es ajeno a lo que pasaba en Europa, con la sociedad Montpellier, ese tipo de cosas. Siempre hay, en ese sentido, una idea de que va a haber un Estado totalitario, autoritario, que va a llevar a una dictadura y que va a haber, en todo caso, distorsiones en el mercado, ¿no? Acá vemos nostálgicos de tiempos de antaño, tiempos de, bueno, un idealizado libre mercado. Bueno, esto, si bien parece conspiranoico, no lo es. En la Guerra Fría, Estados Unidos, a partir de la Technical Administration Corporation, y bueno, como de sus funcionarios, Patterson, Arion Patterson, fue el enlace entre la Facultad de Ciencias Económicas de, de la U de Chile y el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Acá tenemos un enlace directo. Entonces, de esta manera, Patterson influye en la nueva dirigencia de la Sociedad de Fomento Fabril. Y el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas fue el escenario de diversos seminarios de empresarios norteamericanos con la idea de promover la libre empresa. Bueno, digamos que uno de los grandes puntos es, bueno, la creación de la Universidad Adolfo Ibáñez, una universidad claramente liberal, que tuvo como invitado a Friedrich von Hayek. Es decir, este es el contexto institucional, siguiendo a Hall, lo que concierne a ideas que pavimentó el camino para el neoliberalismo en Chile. ¿Sí? Acá tenemos la idea de que, bueno, se acaba la libertad, de que el Estado está interviniendo, que es ineficiente, pero por supuesto acá hay intereses. Acá hay intereses donde estos grupos económicos están intentando ganar más, y básicamente lo que tenemos es supuesta ciencia disfrazada, perdón, ideología disfrazada de una supuesta ciencia. Bien, estas ideas flotando en el aire se concretaron en 11 administradoras que según su riesgo daban más o menos retornos. ¿Qué es lo que supone esto? Que los actores son racionales. ¿En qué sentido? Que van a tener información plena de estas aseguradoras. Bien. Esto no es así. Lejos de tener información plena, la mayoría de los chilenos no sabe o no sabía cuánto estaba aportando a las AFP, lo cual quiere decir que no hay información plena, pero al mismo tiempo no tiene por qué haber, si se hace de manera compulsiva, una comprensión íntegra de lo que está pasando. Supongamos, en el 62, bueno, Lagos, o sea, el capital chileno se concentraba en el latifundio, los bancos y la industria. Pero la banca tiene una enorme influencia en el poder político del país. Entonces, en el 79 vemos que la riqueza se concentra de esta manera. El 53% de los bienes de las 250 mayores empresas privadas controladas por 5 grupos económicos, que junto a otros 4 manejaban el 82% de los activos, el 60% de los créditos bancarios y el 64% de los préstamos dados por instituciones financieras. Bien, bueno, de esta manera vemos que las ideas no están flotando en el aire y que tienen un correlato bastante real. De cualquier manera, bueno, las AFP no se mantuvieron constantes en su diseño, sino que tuvieron ciertos cambios. Por ejemplo, en el 85, el promedio de rentabilidad se empezó a calcular de manera anual y no mensual.
aumentando su eficiencia, considerando que, bueno, Chile en determinados años empezó a crecer, lo cual hay que considerarlo también dentro de un modelo de economía rentista, ya que dependen exclusivamente del precio del cobre. Pero, cuando llega el agotamiento de este modelo para el 2008, y también entre el 10 y el 14, lo que pasó con Piñera, con Bachelet y con Piñera fue que en el caso de la presidenta se introdujo el pilar solidario, pero no era de carácter universal, sino que financiaba a personas de más de 65 años cuyas familias se encuentren dentro del 40% más pobre de la población y que no puedan acceder a una pensión. Bien. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque el incremento del PBI per cápita chileno se produjo, pero la extensión de la cobertura no era lo suficientemente eficiente, así que se tuvo que hacer una reforma. Por ejemplo, en 2008, más de un tercio de la población activa seguía careciendo de una cobertura previsional contributiva, especialmente los trabajadores autónomos. Resulta curioso que el supuesto gobierno liberal de Piñera llamó a licitaciones para ampliar la oferta de aseguradoras y finalmente el mercado se compuso únicamente de 7 AFPs. Es decir, la competencia permaneció limitada. Acá no tengo la cifra, pero se comenzó, si mal no recuerdo, con más de 14 AFPs, terminamos en 7. Bien, bueno, después detallo cómo se mide la calidad de las pensiones. Lo que importa básicamente es que si por alguna razón no se cotizó, es decir, no hubo una inversión, ya sea por desempleo o informalidad, no va a haber retribución alguna. Y aportar solo un 10% no es rentable. De hecho, la tasa de reemplazo de Chile es la más baja de América Latina, 95%, y el promedio de la OCDE es del 62%. Del 80 al 2008, bueno, la densidad de la contribución fue 52%. La renta percibida solo contabilizaba la mitad de la vida laboral de los chilenos. Bien, acá aparece un gran problema que es la asimetría de la información. Típico de un modelo neoclásico, no se puede prever en este sentido que los agentes no necesariamente van a cambiar de administradora por una modificación en la comisión o en la rentabilidad, más aún si el 86,4% de las cotizaciones se contaban en 3 administradoras. Y si entre el 81 y el 2008 la cotización aumentó del 24% al 26%, bueno, tenemos realmente un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos la racionalidad para saltar de AFP a AFP, porque un 47% de los encuestados en el año 2005 no sabía cuánto apostaba el sistema y un 97% no sabía cuánto le daba de rentabilidad. Bueno, acá tenemos realmente una falta de información muy importante y que esto es asumido del modelo neoclásico. Bien, por esta razón se llega al movimiento no más AFP. Creo que se define por sí mismo. Bueno, una de las razones, ¿por qué razón estas pensiones tendrían vigencia en el proceso democrático de Chile? Bueno, porque los negocios y la política estaban enredados como en cualquier capitalismo, pero con más énfasis en América Latina. Siendo a Mascareñas y Maillet, los administradores privados de élite o élite fueron ministros de Economía, Educación u otras áreas cruciales. Tenemos acá un conflicto de intereses considerable.
Bueno, pero me gustaría al mismo tiempo profundizar en otra cosa, que es que la dictadura de Augusto Pinochet realizó su proceso privatizador con el apoyo de think tanks, que se supone que dentro de el neoliberalismo sería la comunicación entre, digamos, el Estado y la sociedad civil. Estas supuestas filantrópicas ONG que solamente son meras, bueno, eh, burdos lavados de dinero. Bien, eh, simplemente finalizo diciendo que la privatización de los fondos de pensiones se produjo ante el agotamiento del sistema anterior, sí, es cierto, pero a largo plazo no se verifica una mayor cobertura, más aún la renta de las administradoras se concentró en pocos oferentes, generando un sistema ineficaz que actualmente se debate su vigencia. Y bueno, y claramente es una disputa de si es enteramente privado, por lo menos podemos decir que gran parte del porcentaje lo es, ya que, bueno, eh, más allá de los salvatajes, la, la pensión mínima no cubre, no es universal y al mismo tiempo no es suficiente para sobrevivir en Chile. Bueno, el caso argentino tiene una particularidad. El paper de Strauss es excelente en este sentido. Las AFJP, si bien aparecen en el 93, los funcionarios están en dos think tanks, la Fundación Mediterránea de Córdoba y la UCEMA de Buenos Aires. Bueno, había tuvo un discurso en los 90, como ahora igual, que se sintetizaba en la empleada pública de Gasalla. La ex ministra de Seguridad, Sabina Friedrich, tiene un gran libro sobre esto, que es Buenos vecinos, malos políticos, donde, bueno, se muestra este tipo de discurso, ¿no? Em, Como, por ejemplo, la empleada pública de Antonio Gasalla, eh, que se supone que era el epítome de la ineficiencia. Bien, el plan de estabilización, básicamente, para poder salir de la hiperinflación alfonsinista, consistió simplemente en la paridad de un peso y un dólar, lo cual limita excesivamente el rol del Banco Central. De esta manera, tenemos un proceso de privatizaciones, de paridad cambiaria, y sí, se ataca la inflación, pero aumenta inevitablemente el desempleo. Entonces, acá tenemos una cuestión muy interesante. Tanto en el SEMA, después es una universidad, es el UCEMA, actual UCEMA, pero el SEMA y la Fundación Mediterránea, en sus documentos lo que se observa es que hay ineficiencia estatal y solo puede ser suplida por la racionalidad del individuo, con reformas pro mercado y siempre con la palabra libertad, digamos, como un significante vacío en este sentido. Pero, eh, eh, esto igual implica un capitalismo de amigos y corporativo, excesivamente corporativo. Por eso cito a Karl Polanyi que los regímenes gubernamentales lo que posibilitan es básicamente la instauración de mercados, es decir, que el mercado es creado y que no es natural, simplemente es una creación. Bien, considerando este escenario, lo que se pensaba era que los individuos conocían mejor su realidad que el Estado. Este fue el sistema de las
AFJP. De esta manera, el sistema integrado de jubilaciones y pensiones no implicó un traspaso a un sistema íntegramente privado, sino que fue mixto. Fue, como lo dice la, la palabra mixto, es decir, público y privado. No hubo, como en el caso chileno, una capitalización obligatoria. De cualquier manera, encontramos el mismo inconveniente, que es la asimetría de información. Bien, acá tenemos graves problemas. La remuneración de las AFJP es independiente del rendimiento que consiguen y los afiliados no responden a las señales de rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la firma puede sostener que la baja rentabilidad se debe a un comportamiento inesperado del mercado de capitales si el individuo simplemente lo va a aceptar. No tiene manera de, eh, de poder averiguar ese tipo de cosas. Más que nada, estamos pensando en los años 90, es decir, no había manera de poder constatar estos datos. Por eso lleva un comportamiento rebaño, entre comillas, con incentivos por una concentración, ya que quien aporta esta caja desconoce por completo lo que pasa, y la rentabilidad es básicamente ya no es competitiva. Si bien algunas corporaciones sindicales impidieron que se pueda flexibilizar el mercado laboral en su totalidad, lo que ocurre es que en realidad el Estado decidió qué sindicato se beneficiaría y en última instancia, al decidir qué sindicato se va a beneficiar con las AFJP, se está formando de nuevo un capitalismo corporativo. Es decir, un oligopolio donde se podía tomar fondos públicos como socorro económico en caso de quiebra, eh, al igual que en el caso chileno. De cualquier manera, encontramos privatizaciones realmente polémicas, como Aguas Argentinas, o incluso lo que pasó en el predio de Palermo con la sociedad rural. ¿Sí? Pero bueno, obviemos esos aportes, perdón, esos hechos de la historia argentina. Bien. Lo que ocurre de esta manera es que tenemos un periodo de tiempo que es incluso menor que el chileno. Es del 93, se supone que la economía va a crecer y tenemos todos los supuestos no clásicos que teníamos antes, pero acá, del 93, con un esquema totalmente artificial de paridad cambiaria de 1 a 1, bueno, claramente esto es insostenible. La primera crisis, esto va a ser un golpe. Lo fue con la crisis tequila, lo fue con la crisis asiática, la brasileña, y al mismo tiempo la pobreza era de 26,7 y una brecha de casi 50%, digamos, de trabajadores registrados y no registrados. Y cuando Argentina se estanca en el 99, la informalidad laboral es de un 35%. Listo, ya no hay manera de financiar las AFJP. Tenemos acá de nuevo la misma tontería de pensar que los agentes son racionales y que tienen información plena de cuánto es la rentabilidad, de a qué le están aportando, de cuánto van a ganar, de cuánto es el riesgo. Bien, buenísimo. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Bueno, disminuyó el financiamiento del Estado, porque básicamente quebró a partir de la crisis a partir del estancamiento y la posterior crisis del 2001, y aumentaron los adultos mayores pobres e indigentes y la redistribución regresiva del ingreso, es decir, concentración económica y, por supuesto, desigualdad de ingresos. Resulta curioso, por otra parte,
que se haya insistido en sostener el modelo neoclásico bajo el cual se pensó la sociedad argentina con el ingreso de Roque Fernández, que ingresa en el 96 al Ministerio de Economía reemplazando al ministro Cavallo. Ambos de origen cordobés, uno respondiendo a la Mediterránea, Cavallo, y el otro el think tank SEMA, es decir, Roque Fernández, que, bueno, con ayuda, por supuesto, del gobierno de Carlos Menem, se convierte en universidad. Bueno, aclaro que el think tank también fue hecho con Pedro Pou, y Pou fue, bueno, el presidente del Banco Central cuando Roque Fernández fue ministro. Pero bueno, fue interesante porque el SEMA apoyó el primer experimento neoliberal en Argentina, que fue la dictadura del proceso de organización nacional, es decir, la dictadura más cruenta que hubo en el país del 66 al 83. Pero la salvedad era que en realidad era una crítica por derecha a Martínez de Oz, ya que el apoyo en realidad era en términos económicos, a lo que se apoyaba era al orden y a cierta liberalización de la economía comparado con el modelo anterior, pero escudándose bajo la palabra de, bueno, somos técnicos, nada más. Bueno, Roque Fernández sigue creyendo esto, está en su paper, es un documento de UCEMA que es populismo racional y es una herencia directa de su formación en Chicago. Bueno, acá está la cita de lo que publicó Roque Fernández por el aniversario del SEMA. Vemos acá dos cosas. La Universidad de Chicago, la Universidad Católica de Chile, la conexión que mencionamos antes, y al mismo tiempo, se forma el programa Cuyo, con la Universidad de Cuyo, e introdujo en la Argentina el vínculo académico con la Universidad de Chicago. Bien, de esa manera el SEMA se conecta con Chicago. Bien, luego de la crisis del 2001 se produce la postconvertibilidad, pero las AFJP continúan. Sin embargo, estaban llamadas a fallecer pronto, como es el caso famoso del jubilado Adolfo Badaro, que en el caso Badaro, lo que él solicitaba era un reajuste de sus haberes jubilatorios. En noviembre de 2007, bueno, falló y el gobierno le tenía que dar un 88,6, vamos a poner un 90% al querellante, acorde a la evolución de salarios por la falta de incremento de las jubilaciones entre el 2002 y el 2006. De esta manera, en el 2008, el Poder Ejecutivo envió un proyecto que proponía la reestatización de los fondos previsionales. No hubo críticas, más allá de algunos liberales marginales y algunos ex empleados de las AFJP, pero porque no tenían representación política y porque se iban a quedar sin trabajo. Pero, de cualquier manera, la baja rentabilidad, fluctuaciones en aportes, concentración empresarial, las FJP estaban destinadas a morir. Bien, de esta manera, analizando los procesos de privatización de los sistemas de Chile y Argentina, observamos lo mismo. Tenemos un mercado, en este caso de fondos de pensiones, nacido al calor del corporativismo estatal, básicamente. La liberalización del mercado solo fue posible por las condiciones de reproducción capitalista que permitió la estructura estatal de ambos momentos históricos. Y ambos modelos fallaron por partir de premisas erróneas, de modelos neoclásicos. Argentina lo termina abandonando, pero en Chile se sigue continuando la viabilidad de las AFP. De esta manera entramos en un gran dilema que es ¿qué hacer con los sistemas de pensión en América Latina? Bueno, primero hay que analizar la particularidad de cada país, la estructura jerárquica de sus relaciones capitalistas, y de esa manera analizar cómo poder hacer un sistema privado, público, mixto, cuán más efectivo que otro es, y solo se puede resolver contemplando las particularidades del capitalismo de ese país, como mencioné previamente. De esta manera, el condicionamiento de cómo funcionarán los sistemas de pensión responde a las relaciones de grupos específicos.
em, que básicamente tienen el mismo comportamiento, por lo menos en el caso de Argentina y Chile, que es demandar mano de obra poco especializada y aprovecharse de la flexibilidad de los sindicatos, que son características esenciales del capitalismo argentino. Entonces es muy simple de esta manera que mano de obra poco especializada se le asegure que su rentabilidad va a ser mayor cuando no lo es. Entonces, con estas estafas que se produjeron en Chile y Argentina, podemos directamente descartar que estos modelos son viables en estas sociedades. Bueno, simplemente le deseo suerte a los hermanos chilenos. Y esto fue otro análisis de crítica y ciencia. Gracias por su tiempo.